Bueno, hola, nosotros somos el equipo del estado de coma. Estamos conformados por Yarni, Karina, Javier, Victoria. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar con la definición. Igual la siguiente, por favor. Para entender la definición, primero hay que tener un significado acerca de lo que es la conciencia, porque el estado de coma es pérdida de esta. Nosotros vamos a hablar como conciencia de una forma muy objetiva posible, como un estado que le permite al organismo tener respuesta a estímulos externos y estar en un estado de vigilia. Entonces, la ausencia de este es como definimos el estado de coma. Propiamente, ya como tal, el estado de coma es una etapa clínica, un estado clínico del paciente que no tiene ausencia de respuesta a estos estímulos externos que están cuando hay conciencia, tienen inexcitabilidad y tienen capacidad de despertar. Por otro lado, tenemos otro concepto que va muy de la mano con este, que es el estupor. El estupor no es más que un estado alternado de un estado de conciencia y un estado de coma. La siguiente. Bien, ahora vamos a pasar con la epidemiología. Siguiente. En la epidemiología vamos a encontrar que el coma es una causa frecuente de ingreso en lo que es los servicios de urgencia, representa el 3%. Y bueno, el coma no traumático tiene una incidencia estimada de 6 casos por cada 100.000 habitantes. Y de esto, el coma traumático pues es el más frecuente. Siguiente. En cuanto a la etiología, la siguiente. Bueno, el estado de coma puede ser causado por 3 grupos, por así decirlo. El primero es el de las lesiones primarias del sistema nervioso central, el segundo por infecciones y el tercero por manifestaciones secundarias a alteraciones sistémicas. Como ejemplos del primero, tenemos el trauma craneoencefálico, un EBC, hemorragias intracraneales e infecciones del sistema nervioso. Dentro de las infecciones vamos a tener procesos infecciosos e inflamatorios. Y en cuanto a las manifestaciones secundarias a alteraciones sistémicas, tenemos a las patologías metabólicas, tóxicas y endocrinológicas. La siguiente. Aquí les muestro 2 tablas. En la tabla del lado izquierdo vemos ejemplos de lesiones primarias que nos pueden causar un estado de coma. Tenemos a las lesiones hemisféricas que pueden ser bilaterales o difusas, como el trauma craneoencefálico, una isquemia encefálica, hemorragia, entre otras. También tenemos a las lesiones hemisféricas unilaterales. Igual puede ser un trauma craneoencefálico, un infarto cerebral extenso, entre otras. Dentro de las lesiones del tronco encefálico tenemos una hemorragia, un infarto o trauma, mielosis central pontina, y compresión por desplazamiento cerebral. Del lado derecho tenemos una tabla en donde hay más ejemplos de manifestaciones secundarias a alteraciones sistémicas. Vamos a tener a las tóxicas, como una sobredosis de fármacos, drogas o exposición a tóxicos. Dentro de las metabólicas tenemos a la sepsis, encefalopatía neumógena, hipotermia, entre otras. De las endocrinas encontramos al panhipotuitarismo, a la insuficiencia adrenal, hipertiroidismo o hipotiroidismo. La siguiente. Dentro de los procesos infecciosos tenemos a una meningitis bacteriana, encefalitis viral, infecciones por riquecias o protozoarios e infestaciones por helmintos. En los procesos inflamatorios tenemos sepsis, vasculitis, alteraciones del colágeno vascular, desmielinización, encefalomielitis aguda diseminada o esclerosis múltiple. La siguiente. Bueno, lo que sigue es la fisiopatología. La siguiente.
Para entender la fisiopatología tenemos que, bueno, ya vimos la definición de conciencia, pero ¿qué nos permite este estado de vigilia, este estado de despierto? Es principalmente una zona a nivel del tallo cerebral que se denomina formación reticular. Es un conjunto de núcleos y fibras nerviosas que tienen conexiones hacia el hipotálamo y tálamo y hasta los hemisferios cerebrales a nivel cortical para mantener este estado de vigilia. Entonces, lesiones directamente en esta formación reticular es lo que pueden ocasionar un estado de coma. Sin embargo, bueno, el estado de vigilia no nada más se da con la formación reticular, sino también con los hemisferios cerebrales. Sin embargo, estos pueden complementarse uno a otro. Entonces, por ejemplo, una lesión simple unilateral no va a provocar como tal un estado de coma debido a que la otra zona lo compensa. Entonces, para que un estado de coma se forme en una lesión cortical, debe ser esta muy extensa o bilateral y que provoque un daño severo para que esto suceda. Entonces, la siguiente, por favor. Como tal, estoy hablando ahorita de un coma estructural porque hay dos tipos de coma. Hay el tipo de coma por lesión estructural en el sistema nervioso central y el tipo de coma por lesión por una cuestión metabólica, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, en este momento, hablando de una lesión estructural, vamos a dividir el tipo de lesiones en supratentoriales y infratentoriales, de acuerdo a la imagen. Entonces, todo lo que se encuentra por arriba de la tienda del cerebelo, que está, por ejemplo, la cuestión de los hemisferios cerebrales, la glándula pineal, va a ser supratentorial. Entonces, esto va a tener diferentes clínica a comparación de una lesión infratentorial. Entonces, una lesión supratentorial va a dar un patrón de respiración de chain strokes, que es un patrón en el cual hay un aumento gradual de la respiración entre la frecuencia y la profundidad de las respiraciones y luego una disminución. Va a haber roving ocular, que es un movimiento errático de los ojos hacia diferentes lugares. Van a estar las pupilas mióticas y van a ser reactivas, esto debido a que todavía no hay lesión en la zona de abajo del tallo cerebral, y va a haber una posición de decortificación. Una posición de decortificación es cuando el paciente está con las extremidades superiores flexionadas y las extremidades inferiores están estiradas, están en hiperextensión. Y en el caso de las lesiones infratentoriales, vamos a tener la posición de descerebración, esto en general. En esta posición de descerebración, en vez de, bueno, también hay una mnemotecnia que es cuando, cuando es de cortificación es las manos en posición de C y cuando es de cerebración, las manos están en posición están extendidas y aparte las manos flexionadas hacia las partes laterales. Por otro lado, vamos a dividir las lesiones. Hay datos clínicos específicos de acuerdo a la lesión, a la localización de la lesión, como por ejemplo, si la localización está en el mesencéfalo, va a haber más una hiperventilación central. Los reflejos oculocefálicos van a estar anormales. Los reflejos oculocefálicos son aquellos cuando tú tienes un paciente en ese estado, le abres los ojos y le rotas la cabeza, le vas flexionando la cabeza. Cuando están anormales, al flexionar la cabeza los ojos van a dirigirse hacia el lado, hacia donde le flexiones. En este ejemplo, si me pueden ver a la cámara, yo mirando hacia la cámara así, si flexiono, los ojos van a seguir la flexión de la cabeza. Cuando lo normal sería que esto se quedara en el centro, tal de esta forma, aunque flexione la cabeza, los ojos se quedan mirando hacia el centro. Esa es una forma de checar los reflejos oculocefálicos. Y vamos a tener midriasis reactiva, ya como tal daño en esta parte. Por otro lado, tenemos la protuberancia, va a haber una respiración apnéstica, es decir, de repente va a haber periodos de apnea, el reflejo corneal va a estar abolido y va a haber bobbing ocular. El bobbing ocular son movimientos erráticos, pero esto es a la parte inferior, hacia abajo. Entonces el paciente de repente uno y otro, hacia la parte de abajo. Y las pupilas van a ser puntiformes y reactivas. Y como tal, lesiones vulvares, en este caso la respiración va a ser atáxica de Biot, que son respiraciones irregulares, anormales, de repente profundas, de repente menos profundas, más superficiales y alteradas en cuestión de que hay periodos de apnea de repente. Y tenemos por último que el reflejo en abscoso va a estar abolido. La siguiente. Y bueno, ya como tal, les había comentado que había dos tipos de coma, el metabólico y el estructural. El metabólico, ¿cómo se provoca? Bueno, hay muchos ejemplos. Uno de ellos sería el coma hiperosmolar, o un estado en el cual la alteración sea tan evidente que provoque alteraciones metabólicas dentro de las neuronas y afecte, por ejemplo, las estructuras que ya vimos.
y esto provoque un coma como tal. Entonces las diferencias pues van a ser obvias. En primer lugar, el antecedente, ¿no? del paciente que tenga algún estado que le ponga en riesgo, un estado metabólico que lo ponga en riesgo de coma. Eh, y principalmente en la instalación del coma. Una lesión estructural, inmediatamente el paciente cae al coma. En una lesión, una coma metabólico, pues esto va progresivo, progresando la alteración hasta que puede producir estupor, estos estados alternados, y ya como tal, al final, ser el coma. Eh, la afectación pues, neurológica puede ser bilateral, eso es de igual de manera por el estado metabólico, o la afectación en el caso del coma estructural va a ser focal. En el coma metabólico, como tal, las pupilas van a ser simétricas, pequeñas y reactivas. En el estructural, bueno, en el estructural, dependiendo a qué nivel esté la lesión, como ya vimos, pero por lo regular son asimétricas las lesiones y sin reflejo fotomotor. Así de cual, los reflejos oculomotores, que ya los había comentado, en el metabólico van a ser normales, en el estructural por lo regular van a estar alterados. Va a haber asimetría en el tono, en el estructural de igual forma. Y bueno, a nivel de la exploración del fondo de ojo, en el metabólico este va a ser normal, sin embargo en el estructural se puede encontrar papiledema. Y el metabólico tiene mayor respuesta a un tratamiento inicial, en cambio el estructural pues suele tener mala respuesta a este. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar de la clasificación. La siguiente, por favor. La primera que tenemos es la escala de coma de Glasgow. Es una escala de aplicación neurológica que nos va a permitir medir el nivel de conciencia de una persona. Utiliza 3 parámetros: la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. Esto nos va a dar un puntaje, siendo el puntaje más bajo el número 3, mientras que el más alto va a ser el puntaje número 15. La aplicación sistemática a intervalos regulares de esta escala nos permite obtener un perfil clínico y de la evolución de nuestro paciente. La escala de coma de Glasgow, sobre todo nos va a servir para evaluar a pacientes con un traumatismo craneoencefálico. Cuando el paciente tiene un puntaje de 8 o menos, se puede decir que ya está en estado de coma. Luego, los parámetros que vamos a tener es primero la abertura ocular. Si es espontánea, vamos a darle un valor de 4 puntos. Si cuando se le habla al paciente abre los ojos, se le va a dar un valor de 3 puntos. Si con el dolor, cuando le generamos dolor al paciente, abre los ojos, se le va a dar un valor de 2 puntos. Y si en ningún momento abre los ojos, se le da un valor de 1 punto. Después, en cuestión a la respuesta verbal, si se le habla y se encuentra la respuesta orientada y puede conversar, se le da un valor de 5 puntos. Si la respuesta verbal llega a ser confusa, se le da un valor de 4 puntos. Si es inapropiada, se le da un valor de 3 puntos. Si responde con sonido, se le da un valor de 2 puntos. Y si no responde nada, se le va a dar un valor de 1 punto. Y después vamos a evaluar la respuesta motriz. Si el paciente obedece, se le va a dar 6 puntos. Si la respuesta motriz es localizada al dolor, se le va a dar 5 puntos. Si es retirada, pero si es retirada, se le va a dar 4 puntos. Si hay flexión, si hay presencia de flexión, se le va a dar 3 puntos. Si hay extensión, se le va a dar 2 puntos. Y si no hay ninguna, se le va a dar 1 punto. Así, con esto vamos a poder clasificar a nuestro paciente según el puntaje, y con eso vamos a ver la severidad del coma. La siguiente, por favor. Luego tenemos la puntuación de Ford, que es una puntuación un poco más, más completa, pero todavía no está completamente, no es tan utilizada como la de Glasgow. Esta puntuación lo que nos va a evaluar más es la función del tronco encefálico y resulta ser más útil a la hora de evaluar todas las causas del coma. Va a incluir 4 componentes: la respuesta ocular, la respuesta motora, los reflejos del tronco y la respiración, y cada uno de los cuales se va a puntuar del 0 al 4. La puntuación total se puede tomar tanto entre los valores de 16, siendo el paciente consciente, y 0 puntos, ya teniendo un coma
a reactivos sin reflejos del tronco encefálico. La escala de Four es una escala fácil de usar que incluye las mínimas necesidades de las pruebas neurológicas en los trastornos de conciencia y reconoce específicamente determinados estados inconscientes. En las validaciones realizadas a las escalas de Four se encontró que las fiabilidades entre los evaluadores de las escalas y el GCS eran de una magnitud equivalente. La escala de Four, a diferencia de la escala de Glasgow, no incluye una respuesta verbal, por lo que es más valiosa para la UCI. Además, esta nos va a ayudar a evaluar el tono cerebral y proporciona una inflamación acerca de las etapas de la lesión cerebral o un posible estado vegetativo. La escala de Four nos va a incluir signos que también nos van a sugerir la presencia de una hernia uncal. La atención a los patrones respiratorios en la puntuación de Four no solo nos puede indicar la necesidad de asistencia respiratoria de nuestro paciente en estupor o en pacientes en coma, sino que también nos va a proporcionar información acerca de la presencia de una unidad respiratoria si es necesario. Como tal, pues vamos a tener la respuesta ocular, vamos a tener 4 puntos si tiene los párpados abiertos o cerrados, si puede seguir o parpadea a la orden. Vamos a tener 3 puntos si tiene los párpados abiertos pero sin ningún seguimiento, 2 puntos si el paciente tiene los párpados cerrados pero los abre con dolor cuando hay presencia de dolor, y 1 punto cuando los párpados permanecen cerrados con estímulos dolorosos. En cuanto a respuesta motora, vamos a tener 4 puntos cuando tiene los pulgares hacia arriba o el puño, o puede hacer el signo de la paz. 3 puntos cuando él puede localizar en donde siente dolor. 2 puntos cuando tiene una respuesta flexora al dolor. 1 punto cuando la respuesta tiene una respuesta extensora al dolor, y 0 puntos cuando no tiene ninguna respuesta al dolor o tiene un estado epiléptico mioglónico generalizado. En cuanto a los reflejos del tronco encefálico, vamos a tener 4 puntos cuando tiene reflejos pupilares y corneales presentes, 1 punto cuando tiene una pupila midriática y es reactiva a la luz, 2 puntos cuando los reflejos son pupilares o corneales ausentes, 1 punto cuando hay reflejos pupilares y corneales ausentes, y 0 puntos cuando hay ausencia de reflejos pupilares, corneales o el reflejo tusígeno. Y en la respiración van a ser 4 puntos cuando tenemos un ritmo regular de respiración, 3 puntos cuando hay un ritmo de respiración de Cheyenne-Stokes, 2 puntos cuando tenemos un ritmo irregular de respiración, 1 punto cuando hay una respiración activa o respiración encima de la frecuencia del respirador, y 0 puntos cuando ya tenemos una apnea o respira a la frecuencia del respirador. Se van a sumar todos estos puntos y, al igual que como en la escala de Glasgow, vamos a poder clasificar a nuestro paciente según la puntuación que tenga, y según la puntuación vamos a saber qué tan grave es el coma. La siguiente, por favor. También podemos clasificarlo según su profundidad y su gravedad. Tenemos un coma superficial cuando solo hay respuestas a estímulos dolorosos profundos con movimientos de defensa y positivos de las extremidades, pero el paciente siempre se mantiene dormido. Y es un coma profundo cuando no tenemos ninguna respuesta a estímulos ni dolorosos ni reflejos, y cuando se pierden los reflejos patológicos y el tono muscular del paciente. La siguiente, por favor. Luego tenemos la escala de ASA. La escala de ASA es un sistema de clasificación del estado físico de la American Society of Anesthesiologists, ASA-PS por sus siglas en inglés, y es un método de evaluación que es más utilizado por el anestesiólogo, que se utiliza más previos a procedimientos anestésicos. En la práctica diaria se usa como parte de la valoración preanestésica que utiliza el anestesiólogo, y se utiliza como una clasificación exclusiva para valorar la condición física de los sujetos que tienen alguna patología quirúrgica antes de un procedimiento anestésico. Tenemos primero el ASA-PS1, que se va a presentar cuando tenemos un paciente sano. El ejemplo pues va a ser un paciente saludable, no fumador,
que no bebe o que tiene un mínimo consumo de alcohol. Después tenemos el ASA2, que va a ser un paciente con alguna enfermedad. Son enfermedades leves, pero no tienen limitaciones y son pacientes funcionales. Después tenemos el paciente, bueno, es un paciente con enfermedad sistémica leve. Son funcionales, pueden ser fumadores o bebedores de alcohol, puede ser una mujer embarazada o puede ser algún paciente que tiene obesidad o diabetes mellitus, pero no tienen una enfermedad grave, tal cual que sea que presente un riesgo. Después tenemos al ASA3, que es un paciente con enfermedad sistémica grave. Este ya tiene una enfermedad moderada, ya son enfermedades más severas que tienen limitantes funcionales. Después tenemos al ASA4, que son pacientes con enfermedades sistémicas graves, que ya va a ser una amenaza constante para la vida del paciente. Aquí ya son enfermedades graves, muy mal controladas o en etapas finales, que ya van a ser incapacitantes y que tienen un riesgo de muerte que pueden hacer que la operación corra riesgo. Después tenemos al ASA5, que es un paciente que ya está moribundo, que no se espera que sobreviva en las siguientes 24 horas, con o sin cirugía. Este es un paciente que ya tiene un riesgo inminente de muerte. Es un paciente que puede ser, por ejemplo, que tiene una ruptura de un aneurisma abdominal o torácico, que tiene un trauma masivo, que tiene una hemorragia intracraneal, que tiene una isquemia intestinal o una disfunción orgánica múltiple. Y por último, tenemos el paciente con ASA tipo 6, que ya es un paciente con muerte cerebral. Es un paciente que ya está declarado con muerte cerebral, cuyos órganos serán removidos para donación. Es un paciente que ya es declarado donador de órganos. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar con el cuadro clínico. El cuadro clínico, sí, la siguiente. Bueno, pero primero, para empezar el cuadro clínico, en los pacientes que se encuentran en estado de coma, no van a mostrar ni estado de vigilia ni estado de conciencia. Además de que pueden existir en estos pacientes posturas reflejas y pueden encontrarse los ojos cerrados, pero en algunas ocasiones suelen encontrarse abiertos. Esto es en el caso pues, del coma con ojos abiertos. Y también de que este tipo de pacientes no van a emitir ningún pues, sonido que se pueda interpretar más que aquellos sonidos que están asociados a los intentos de querer respirar. Y en cuanto a las generalidades, pues también tenemos que determinar como la etiología. Esto para pues, ver si el paciente presenta algún signo de traumatismo, ya sea craneal o cervical, si tiene datos de meningitis, como puede ser fiebre, rigidez de la nuca, o si el paciente se encuentra en estado de intoxicación medicamentosa. Y bueno, en este caso, en el caso de la intoxicación medicamentosa, esta puede ser revertida rápidamente y también ver si el paciente ha presentado convulsiones o si encontramos signos focales que hagan pensar pues, en una masa o un suceso vascular. Seguimos con lo que es la anamnesis, en donde pues, se va a ver si el paciente tuvo un acontecimiento o antecedente reciente, como sentirse mal o haber sufrido, como ya lo hemos dicho, algún traumatismo o cambios en su medicación en caso de que el paciente estuviera en un tratamiento. Seguido de esta anamnesis, vamos a pasar con la exploración física, en donde se va a llevar a cabo la valoración de pues, los signos vitales, también se va a hacer uso de la otoscopía, un examen oftalmoscópico, signos físicos de traumatismo craneoencefálico, se va a buscar también que tenga rigidez de nuca o que tenga marcas de aguja. Se va a realizar la exploración neurológica, esto para buscar signos de localización, y también se va a hacer la exploración física de las extremidades descubiertas, esto para buscar pues los movimientos. La siguiente. Y bueno, también se tiene que realizar una historia clínica, esta va a ser pues con ayuda de los pues familiares del paciente, en donde pues si el paciente nosotros nos damos cuenta de que sufre un coma de inicio súbito, esto nos puede indicar de que el origen es vascular. Si tuvo una progresión rápida de lo que son los signos hemiparésicos, como suelen ser hemiparesia o afasia,
Esto nos va a dar indicios de que tiene una hemorragia intracerebral. Si tuvo un curso más prolongado, que pues esto lo llevó al coma, puede ser indicativo de que el paciente haya sufrido pues, de algún tipo de tumor, tenga algún absceso o un hematoma subdural pues, crónico. En caso de que sea un coma pues, que procedió por un estado de confusión o delirio agitado, con o sin signos o síntomas de lateralización, puede ser de que el origen sea por una alteración metabólica. La siguiente. Y bueno, también, como ya lo hemos dicho, se van a buscar signos de traumatismo. Esto va a ser durante la inspección, como ya se sabe, pues en la cabeza para revelar signos de que pues alguna fractura basal del cráneo. Y en caso de que encontremos signos de traumatismo, los más comunes suelen ser los ojos de mapache, que pues es una equimosis periorbital, el signo de batalla, que es básicamente la inflamación y decoloración sobre el hueso mastoideo detrás de lo que es la oreja. También encontramos un hemotímpano, que pues es sangre detrás de la membrana timpánica, y en algunos casos también se encuentra rinorrea u otorrea de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Esto va a ser pues la pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz o ya sea por el oído, y la rinorrea de líquido cefalorraquídeo se debe de hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de rinorrea como suelen ser generalmente las rinitis alérgicas. También otras cosas que vamos nosotros a revisar es la presión arterial, ya que si encontramos una presión arterial elevada en un paciente comatoso, puede reflejarnos pues una hipertensión de larga evolución, que esto básicamente nos va a indicar la predisposición a una hemorragia intracerebral o un accidente cerebrovascular. También se va a checar lo que es la temperatura. Y bueno, en caso de que encontremos que el paciente esté en estado de hipotermia, esto puede ser por un coma, ya sea por intoxicación por etanol o sedantes, por una hipoglucemia, una encefalopatía de Wernicke o una encefalopatía hepática o un mixedema. En caso de que encontremos que el paciente se encuentra en estado de hipertermia, suele ser por ya sea un golpe de calor, un estado epiléptico, una hipertermia maligna, que esta se va a relacionar con anestésicos inhalados, también puede ser por fármacos anticolinérgicos o por una hemorragia pontina o pues por alguna lesión hipotalámica. También, como ya se había mencionado, vamos a ver si encontramos signos de irritación meningia. Estos básicamente nos van a ayudar para llegar a un diagnóstico pues, de una meningitis o una hemorragia subaracnoidea, que pues se puede perder en lo que es un coma profundo. Y pasando con la exploración del fondo de ojo, nosotros si encontramos un papiledema o hemorragias retinianas, esto puede ser por una hipertensión crónica o una hipertensión aguda, que pues va a tener una elevación en la presión intracraneal. Si encontramos hemorragias subhialoides, suelen ser por hemorragias subaracnoideas. La siguiente. Y bien, en cuanto a las pupilas, pues las pupilas normales ya sabemos que tienen de 3 a 4 milímetros de diámetro y suelen ser iguales bilateralmente. Se van a contraer de manera enérgica y simétrica en respuesta a la luz que se les pues, ponga. Y las pupilas normales son características de un coma metabólico. Si encontramos pupilas talámicas, estas pues son pupilas reactivas ligeramente. Se encuentran presentes en las etapas iniciales de lo que es una compresión talámica, ya sea por lesiones de masa o por alguna interrupción de las vías simpáticas descendentes. Si encontramos pupilas fijas dilatadas, estas pupilas son mayor a 7 milímetros de diámetro o suelen ser fijas, no van a ser reactivas a la luz y generalmente suelen ser el resultado de una compresión a lo que es nuestro nervio motor ocular común. Y también es posible observarlas en los casos de intoxicación por fármacos anticolinérgicos o simpático-miméticos, aunque la causa más común de estas suele ser en los pacientes comatosos es la herniación transtentorial de lo que es el lóbulo temporal.
Y en cuanto a las pupilas fijas medianas, estas van a ser pupilas fijas cerca de 5 milímetros y suelen ser el resultado de daños en lo que es el tronco encefálico a nivel del mesencéfalo. Y las pupilas en punta de alfiler, pues son pupilas en punta de alfiler que miden de 1 a 1.5 milímetros de diámetro y generalmente van a indicar que se tuvo una sobredosis de opioide o con menos frecuencia un daño focal a nivel del puntino. Eso es como lo importante. Mientras que las pupilas asimétricas tienen una simetría del tamaño pupilar, que es la anisocoria, con una diferencia de 1 milímetro o menos de este diámetro, y suelen ser un hallazgo normal en el 20% de la población. Y normalmente estas implican que existe una lesión estructural que esté afectando lo que es el mesencéfalo o nuestro nervio motor ocular. La siguiente. También se van a evaluar los movimientos extraoculares. Vamos a tener que los métodos de valoración, pues suele ser la estimulación del sistema vestibular, así como pues al realizar esto una rotación pasiva de lo que es la cabeza, o por medio de un estímulo más poderoso de irrigación con una aguja helada contra la membrana timpánica. Y los movimientos normales, vamos a encontrar movimientos oculares horizontales conjugados, completos de manera espontánea, o durante la maniobra de la cabeza de muñeca y un movimiento conjugado tónico de ambos ojos hacia el lado de la irrigación con agua helada durante esta prueba calórica. Los movimientos anormales generalmente se encuentran lo que son lesiones que van a estar afectando el nervio o el núcleo motor ocular común. También se encuentra lo que es la ausencia completa de una respuesta ante la valoración oculovestibular en un paciente comatoso, que esto va a implicar ya sea que exista una lesión estructural del tronco encefálico a nivel de la protuberancia anular o un trastorno metabólico con una particular predilección con un compromiso en el tronco encefálico. Y generalmente esto suele ser por intoxicación por sedantes. Y por último, en los movimientos anormales vamos a encontrar una desviación descendente, ya sea de uno o ambos ojos, en respuesta a la irrigación unilateral con la aguja fría, y suele ser igual en las intoxicaciones por sedantes. En la siguiente. Bueno, y también es importante que nosotros evaluemos la respuesta motora al dolor. En caso de que encontremos una respuesta de corticación al dolor, esto va a ser una forma clásica que se asocia con lesiones que comprometen al tálamo, ya sea de manera directa o ambas masas hemisféricas. En caso de que se encuentre una respuesta de cerebración, va a tender a presentarse cuando la función del mesencéfalo ya está comprometida. También cuando encontramos una adopción de posturas bilaterales simétricas, puede verse en casos de trastornos ya tanto estructurales como metabólicos. Y cuando se adopten posturas unilaterales o asimétricas, esto nos va a sugerir en una enfermedad estructural, ya sea del hemisferio cerebral contralateral o en el tronco encefálico. En aquellos pacientes que tienen lesiones en la protuberancia anular o en el bulbo raquídeo, por lo general, pues no va a haber respuesta al dolor, pero de manera ocasional se suele observar cierta flexión a nivel de la rodilla. La siguiente. En cuanto al diagnóstico, la siguiente. Primeramente se va a aplicar lo que es el protocolo ABC o triage ABC, bueno, donde vamos a checar la permeabilidad de la vía aérea del paciente, la respiración y la circulación. Conjuntamente con esta evaluación inicial se va a colocar un catéter en vía venosa y se va a valorar la posibilidad de hipoglucemia, déficit de vitamina B1, hiponatremia, hipernatremia, hipotiroidismo severo, sepsis, meningitis e intoxicación farmacológica. También
Bueno, debemos de considerar patologías sistémicas que puedan poner en riesgo la vida del paciente y que puedan causar una hipoxia cerebral, como un paro cardíaco o que el gasto cardíaco esté disminuido, también un shock, que nos estaría hablando de un fallo circulatorio y también una insuficiencia respiratoria. También debemos de considerar patologías neurológicas, como la hipertensión endocranial, que puede ser difusa con o sin cono de presión. También se debe de considerar un riesgo de paro respiratorio por agotamiento muscular en traumatismos o una mielitis cervical, en miopatías o miastenia. La siguiente. Posteriormente vamos a realizar la valoración neurológica. Esta tiene como propósito establecer el grado de alteración del estado de conciencia que presente el paciente. Para esto, bueno, vamos a utilizar las 3 escalas que ya se mencionaron anteriormente. La primera es la escala de coma de Glasgow, que bueno, esta es utilizada en primera instancia en pacientes con trauma craneoencefálico, siendo, bueno, esta la más usada. Y bueno, en esta vamos a evaluar la respuesta ocular, verbal y motora, como ya se había mencionado. Puntajes mayores de 14 son considerados normales y menos o iguales a 8 son indicativos de coma. La siguiente. También tenemos la escala de Joubert, que bueno, va a evaluar 2 funciones encefálicas, la perceptividad y reactividad. La perceptividad hace referencia a las funciones corticales aprendidas y el parámetro de reactividad a las funciones innatas. Y bueno, se va a clasificar en reactividad inespecífica, específica y autónoma. Y bueno, esta nos ayuda para obtener información acerca del nivel de coma y el daño estructural. La puntuación varía entre 4 y 14, considerándose normales puntajes menores o iguales a 5. La siguiente. Bueno, aquí tenemos a la escala de Four, sería la tercera escala que podemos o que nos puede ayudar al diagnóstico. Esta se fundamenta en la evaluación de 4 componentes, que es la respuesta ocular, la motora, reflejos del tronco cerebral y respiración. Cada uno tiene un puntaje de máximo de 4 y bueno, esta escala nos proporciona información más detallada de lo que sería, bueno, en comparación a la escala de coma de Glasgow. Y bueno, en esta nos permite detectar alteraciones como el síndrome del cautiverio, que es locked-in, y el estado vegetativo. La siguiente. Bueno, otro parámetro que vamos a evaluar en la valoración neurológica es el patrón respiratorio. Los pacientes que están en un estado de coma, el patrón respiratorio, pues nos va a dar información acerca del nivel del daño cerebral. Como vemos en la primera imagen del lado izquierdo, este patrón respiratorio nos estaría hablando de bradipnea. Vemos que, bueno, es una respiración superficial y lenta y es generalmente cuando el paciente presenta presenta bradipnea, nos indica una posible intoxicación farmacológica, insuficiencia de la musculatura respiratoria o hipotiroidismo. El siguiente patrón respiratorio es la respiración de Cheyne-Stokes, que bueno, igual como vemos en la imagen, es una respiración periódica con fases de hipernea intercaladas con periodos de apnea. Generalmente este tipo de respiración la presentan pacientes con lesiones hemisféricas bilaterales, insuficiencia cardíaca que sea grave
o en la etapa inicial de una hernia transtentorial. La siguiente respiración es la de Kussmaul, que bueno, es un patrón respiratorio que se caracteriza por una respiración profunda y un aumento de la frecuencia respiratoria. Generalmente se presenta en pacientes con cetoacidosis diabética y en lesiones mesencefálicas o de la protuberancia. La siguiente respiración o el siguiente patrón respiratorio es la respiración atáxica o de Biot, que bueno, vemos que primero presenta respiraciones aceleradas y puede presentar momentos en los que el paciente no respira. Y bueno, por último tenemos a la apnéusica, que bueno, esta, como vemos en la imagen, es una respiración generalmente profunda y como vemos, bueno, presenta pausas. Y bueno, esto nos indicaría una lesión en la protuberancia. La siguiente. Otro aspecto a evaluar en la valoración neurológica es, bueno, se realizaría una valoración pupilar y ocular. En la pupilar, como vemos en la imagen izquierda, bueno, estos reflejos pupilares nos ayudan a localizar el nivel de la lesión predominante y a distinguir entre las causas neurológicas o las tóxico-metabólicas del coma, debido a que las causas tóxico-metabólicas generalmente en los pacientes no hay una alteración pupilar. Si vemos que el paciente presenta pupilas pequeñas y reactivas, nos estaría hablando de una lesión metabólica que afecta a hemisferios cerebrales o al bulbo raquídeo. Si vemos que las pupilas son puntiformes y no reactivas, bueno, esto nos estaría hablando de una posible alteración metabólica o una lesión en la parte baja protuberancial. Las pupilas que están en posición media y fijas nos estarían indicando una lesión en el mesencéfalo o en la parte superior de la protuberancia. Y bueno, cuando tenemos una pupila dilatada unilateral, nos puede orientar a una compresión del tercer par craneal o una herniación del uncus. En cuanto a la valoración ocular, tenemos que, bueno, los globos oculares pueden estar reposados en línea media o desviados conjugada o disconjugadamente. Si están desviados lateralmente, esto nos estaría hablando de una lesión frontal del mismo lado o entre la región frontal y formación reticular parapontina. Si vemos que la desviación es en dirección a la lesión, nos estaría hablando de un daño hemisférico y bueno, se aparta de la lesión que indica, la afectación pontina. Si vemos que los movimientos oculares son espontáneos, nos estaría hablando de una posible catatonía u otra patología psiquiátrica, como un estado mínimo de conciencia o generalmente este tipo de pacientes no están en coma. Y los movimientos lentos, horizontales y conjugados nos estaría hablando de un coma por intoxicación, un coma metabólico o un daño cortical bilateral. La siguiente. El último parámetro que checamos en una valoración neurológica es la respuesta motora. Generalmente este tipo de respuestas motoras nos ayudan para la localización topográfica de las diferentes disfunciones neurológicas y para el pronóstico del paciente. Aquí vamos a checar si hay rigidez de decorticación o de descerebración. Vemos del lado izquierdo lo que sería una actitud de decorticación, donde, bueno, ante un estímulo doloroso, el paciente va a flexionar los brazos,
Las muñecas y los dedos de los miembros superiores también van a estar flexionados y van a producir una extensión. También va a haber rotación interna y flexión plantar de los miembros inferiores. Y bueno, esto significa o nos estaría hablando de un posible daño diencefálico. Del lado derecho vemos vemos una actitud de descerebración, que bueno, aquí el paciente igual ante un estímulo, ya sea provocado adrede o espontáneamente, el paciente va a presentar una posición donde aprieta los dientes, extiende los brazos con rigidez en aducción e hiperpronación, y las extremidades inferiores van a estar rígidas y extendidas con la flexión plantar. Esta actitud se produce en lesiones intercoliculares y se manifiesta en enfermos que tienen graves lesiones mesencefálicas y protuberanciales. La siguiente. Además de llevar a cabo lo anterior, también podemos realizar estudios diagnósticos. El primero, y que es el de elección, es una tomografía axial computarizada, que bueno, con ayuda de esta tomografía vamos a poder identificar alteraciones estructurales que nos puedan precisar el tratamiento neuroquirúrgico, que bueno, este puede ser urgente y también puede ser agresivo. Y bueno, también otro estudio es la resonancia magnética. Si la evolución es mala del paciente, bueno, se debe de hacer este estudio para poder identificar lo más pronto posible los problemas que nos puedan o que requieran un tratamiento específico, como por ejemplo una trombosis venosa cerebral, encefalomielitis aguda, entre otras. También podemos realizar una punción lumbar. Esta generalmente se realiza cuando se sospecha que la causa del coma sea por una infección en el sistema nervioso central. También nos podría ayudar un electroencefalograma, que bueno, este generalmente se realiza cuando el paciente se haya intoxicado, esté en un estado epiléptico, presente una encefalitis herpética o un coma por amoníaco. Y bueno, también a este tipo de pacientes se les realiza estudios sanguíneos, como por ejemplo lo que sería, perdón, estas muestras sanguíneas nos ayudan más que nada para determinar la presencia de aminoácidos, la presencia de sustancias tóxicas, y bueno, si hay una intoxicación por un monóxido de carbono, igual esto nos ayudaría o nos orientaría a la posible causa del estado de coma. También se le puede realizar un estudio general de orina, que bueno, vamos a buscar la presencia de glucosa o de cuerpos cetónicos. La siguiente. Para el diagnóstico, el diagnóstico diferencial se hace con enfermedades, con otro tipo de enfermedades, como es la hipersomnia. La hipersomnia, bueno, es una exageración del sueño fisiológico en el cual el niño duerme de forma profunda y prolongada y le cuesta despertar. La narcolepsia nos está hablando de un sueño irresistible de comienzo súbito y, bueno, a diferencia del coma, en la narcolepsia el paciente puede despertar y puede volver a dormirse de forma espontánea. La duración de la narcolepsia es de horas a días. También, bueno, vamos a realizar el diagnóstico diferencial con el mutismo aquinético,
que bueno, este es una situación de inmovilidad. Aparentemente el paciente está en alerta y bueno, se caracteriza por estados crónicos de alteración de la conciencia con periodos de sueño y otros de vigilia. La siguiente. Bueno, también vamos a realizar el diagnóstico diferencial con el síndrome del cautiverio, en donde, bueno, en este síndrome el paciente de forma consciente no puede manifestar respuestas a estímulos porque tiene parálisis de sus 4 extremidades. Y bueno, se produce un bloqueo total de la comunicación verbal y motriz. También vamos a hacer el diagnóstico diferencial con la afasia completa, que bueno, esta es una falta de capacidad para poder comprender y producir el lenguaje. Y por último, con el estado vegetativo, que bueno, aquí el paciente presenta este cuadro en donde no hay conciencia de sí mismo ni de su entorno y es capaz de recibir o transmitir información, pero va a presentar ciclos rítmicos diarios de vigilia y sueño. La siguiente. Ok, para el tratamiento, la siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que hacer es una valoración y una estabilización inicial. El tratamiento va a comenzar con una valoración y estabilización de las funciones respiratorias y hemodinámicas. Se va a practicar el ABC y el tratamiento de las emergencias neurológicas. Vamos a ver que no haya hipertensión intracraneal aguda con desplazamiento de las estructuras a través de los compartimientos cerebrales, que no haya herniaciones cerebrales, que no, el paciente no tenga crisis o estados convulsivos. La valoración y en la estabilización inicial, siempre lo que buscamos y las medidas iniciales van a ser las comunes, como en cualquier otro paciente. Se deben ponerse en práctica en cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de dar en ese momento pruebas complementarias o de conocer la causa de la alteración de la conciencia. Lo primero que se tiene que hacer es estabilizar al paciente, ponerle un respirador si es lo que necesita y, bueno, o sea, ponerlo en un lugar cómodo y, bueno, estabilizarlo como tal. La siguiente, por favor. Ok. Todo paciente en coma debe considerarse en situación de riesgo vital mientras no se demuestre lo contrario, por lo que su tratamiento siempre se va a considerar una emergencia. El tratamiento de soporte inicial comprende las medidas y los procedimientos destinados a mantener las funciones respiratorias y cardiocirculatorias. La siguiente, por favor. El primer paso en nuestro tratamiento es el mantenimiento de la vía aérea. Vamos a comenzar por su evaluación, lo que va a facilitar una buena apertura de esta cuando sea necesario mediante las maniobras como frentón-mentón o la tracción mandibular y la colocación de un collarín cuando haya sospecha de una posible lesión de la columna cervical por un posible accidente que sea lo que nos trae al paciente con coma. Si es necesario, se va a proceder a realizar una intubación endotraqueal para disminuir los efectos secundarios en la presión intracraneal, si es que nuestro paciente trae presión intracraneal. De esta maniobra se van a utilizar una combinación de fármacos que van a ser los siguientes. Se va a usar la atropina en 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso. Esto va a evitar los reflejos vagales y va a disminuir las secreciones. Generalmente, además de lidocaína en 1 miligramo por kilogramo de peso, vamos a usar un sedante hipnótico que generalmente va a ser el tiopental de 2 a 5 miligramos por kilogramo de peso o el propofol de 2 a 3 miligramos por kilogramo de peso y un relajante muscular
como el becuriono de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso, o el rocuronio de 0,6 a 1,2 miligramos por kilogramo de peso. Estos deben evitarse si no está seguro de poder intubar al paciente o ventilar al paciente con una mascarilla. La siguiente, por favor. Una vez que ya vimos el mantenimiento de la vía aérea, tenemos que mantener una buena oxigenación y ventilación del paciente. Esto implica administrar de forma sistémica oxígeno mientras el cuerpo no disponga de los valores de presión parcial de oxígeno o de una saturación por pulsometría, y se da una ventilación aislada cuando sea necesario. Hay que asegurar que el paciente tenga una normoventilación. Esto significa que tenga una presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 40 miligramos de mercurio. Es especialmente importante, sobre todo cuando hay una sospecha de hipertensión intracraneal. Pero de todos modos, siempre hay que mantener vigilado y ver que la presión, asegurar que es normoventilación en el paciente. La siguiente, por favor. Cuando haya inestabilidad hemodinámica o shock, hay que estar vigilándolo y hay que tener las cargas de volumen. Bueno, las cargas de volumen se van a realizar con suero fisiológico y se evitará utilizar sueros hipotónicos como los glucosalinos o el glucosado para no provocar una hiponatremia o una hipoglucemia. En situaciones de shock puede ser necesario el soporte con drogas inotrópicas o vasoactivas tras una adecuada repelación del volumen y con un seguimiento hemodinámico invasivo. Es necesario siempre realizar un tratamiento rápido y radical para evitar lesiones isquémicas secundarias. Siempre tratando de, como al principio lo menciona, siempre tratando de que el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio se mantengan lo mejor posibles mientras se encuentra el diagnóstico etiológico. La siguiente, por favor. Después vamos a buscar la estabilización neurológica. Aunque el tratamiento etiológico va a ser importante cuando existe, es esencial que para conseguir la plena recuperación neurológica en la mayoría de las ocasiones no es posible comenzar inmediatamente el tratamiento etiológico en espera de los exámenes complementarios que nos orienten sobre el cuadro clínico. Sin embargo, siempre va a ser esencial empezar con el tratamiento neurológico. Es algo urgente porque las situaciones neurológicas nos pueden llevar a un deterioro rápido que pueden amenazar a la supervivencia. La hipertensión intracraneal aguda nos puede causar un daño cerebral por una disminución de la presión de la perfusión cerebral que nos puede crear una isquemia secundaria. La presión de la perfusión cerebral se va a medir con la presión arterial media menos la PIC. Las convulsiones, si el paciente llega a presentar, deben yugularse de manera inmediata. Las benzodiazepinas como el diazepam o el midazolam van a ser los fármacos de primera elección debido a su rapidez de acción. Sin embargo, en la mayoría de los casos es necesario asociar anticonvulsivantes de acción prolongada, como van a ser la fenitoína, el ácido valproico, o en casos refractarios, pues se le van a dar barbitúricos. Las dosis repetidas de benzodiazepinas o su asociación con otros fármacos depresores del sistema nervioso central, como los barbitúricos, van a multiplicar el riesgo de la depresión respiratoria. Por lo tal, siempre se va a exigir tener la capacidad de ventilar adecuadamente al paciente. Entonces, mientras estabilizamos neurológicamente al paciente, también tenemos que estar revisando que su respiración se siga manteniendo. La siguiente, por favor.
Una vez que ya tenemos las medidas tanto respiratorias como las medidas cardiovasculares y las medidas neurológicas controladas, o sea que ya vimos que nuestro paciente respira, que ya vimos que las medidas circulatorias están bien, que no nos van a llevar a una isquemia, y ya controlamos y vimos que nuestro paciente no tiene convulsiones y que su estado neurológico está de algún modo controlado y se le están haciendo las pruebas para encontrar el diagnóstico etiológico, ya podemos llegar a estas medidas generales, que son entre ellas está el sondaje nasogástrico, que lo que busca es mantener el estómago vacío para así evitar el riesgo de vómitos y de una aspiración secundaria. Esto va a facilitar la ventilación en los que han tenido que ser entubados. La siguiente, por favor. También dentro de las medidas generales hay que mantener la normotermia, hay que evitar tanto la hipertermia del paciente como la hipotermia. También tenemos que mantener una hidratación adecuada, evitando el descenso de la osmolaridad sanguínea. La siguiente, por favor. Y hay que estar pendientes del equilibrio metabólico. Hay que prestar un interés especial en el mantenimiento de la anatremia, dado que hay un gran riesgo de su descenso en estos pacientes por las alteraciones en el manejo del agua corporal. Hay un desarrollo frecuente de un síndrome de secreción inadecuado por la hormona antidiurética, o puede haber un aporte de fluidos inadecuados, por lo que se debe de evitar el uso de sueros hipotónicos, como ya lo mencionamos, salvo que haya una hipoglucemia. El salino fisiológico va a ser el suero más seguro para el tratamiento inicial del coma. Hay que mantener al paciente hidratado y no permitir el descenso de la osmolaridad. La siguiente, por favor. Ok. Es obligado la determinación de la glucemia capilar o venosa. Si hay hipoglucemia, se deben administrar de 0.25 a 0.5 gramos sobre kilogramo de glucosa intravenosa con soluciones con alta concentración. Es importante detectar la causa que aunque no se pueda corregir de inmediato, requieren tratamientos específicos, ya sean como infecciones del sistema nervioso, descompensaciones de enfermedades metabólicas, tumores, si hay hidrocefalia, entre algunas otras enfermedades que pueden causarnos el coma. Algunas de ellas van a requerir iniciar un tratamiento empírico en espera de resultados definitivos, pero es importante siempre corregir si hay hipotensión, si hay hipoglucemia, si hay hipercalcemia, si el paciente en las tomas de muestras de sangre que mencionó Sam hace un rato en las pruebas diagnósticas, si vemos que tiene una hipercapnia, una hipercalcemia, una hipoglucemia, son cosas que se tienen que corregir al momento, porque como no sabemos tal cuál es el tratamiento, cuál es la causa que nos está produciendo el coma, se tiene que corregir para no tener más complicaciones. La siguiente, por favor. El tratamiento de soporte avanzado. El seguimiento de la presión intracraneal y el tratamiento de la hipertensión intracraneal. El seguimiento de la presión intracraneal está indicado en los pacientes con un Glasgow menor a 9. Este no está producido por una causa rápidamente reversible o cuando se sospecha de una alteración cerebral grave, pero el paciente no se puede valorar clínicamente por la necesidad de una ventilación mecánica, una sedación profunda o una relajación muscular por otras causas. Algunas causas de la hipertensión intracraneal van a requerir un tratamiento quirúrgico urgente, como las lesiones agudas ocupantes del espacio, como van a ser hematomas epidurales, hematomas parenquimatosos accesibles mayores de 25 mililitros, la hidrocefalia activa, entre otros, o enfermedades crónicas descompensadas. La siguiente, por favor.
Las medidas habituales van a servir para paliar transitoriamente la situación hasta que se pueda realizar un tratamiento neuroquirúrgico. Como tal, nosotros en primer nivel lo que podemos hacer es una pseudoanalgesia adecuada. Generalmente se va a realizar una combinación de midazolam y fentanilo en una perfusión continua. Se va a dar el uso de agentes relajantes con el becuronio de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo por hora. Esto se va a usar como relajante, pero se tiene que tomar en cuenta que va a impedir de algún modo la valoración de posibles crisis convulsivas, por lo que cuando hay riesgo de que éstas se desarrollen, se debe realizar el tratamiento anticonvulsivante profiláctico o controlarlo con un electroencefalograma de manera continua. El manitol va a ser un agente osmótico que va a ser capaz de producir una deshidratación del tejido cerebral vasoconstrictor que refleja y va a disminuir el contenido del contenido del líquido cefalorraquídeo. Se va a utilizar a dosis de 0.25 a 1 gramo sobre kilogramo administrado de 10 a 20 minutos para evitar las depleciones de la bulimia. Es importante reponer la diuresis producida tras administrarlo con un suero fisiológico y controlar la osmolaridad sérica. Hay que evitar su empleo cuando éste supera los 320 miliosmoles sobre kilogramo. Sí, la siguiente, por favor. Ajá. Ahora, hablando del soporte nutricional, la nutrición también va a ser un aspecto fundamental que no se debe quedar relegado por la urgencia de otras medidas. Cuando no hay una parálisis gástrica o intestinal, se puede utilizar la alimentación por la sonda nasogástrica que ya colocamos. La nutrición parenteral va a estar indicada cuando la vía enteral se encuentra limitada y el aporte calórico va a depender de la gravedad de la afección. En enfermedades graves se puede elevar hasta a 130 y 160 del gasto metabólico en reposo, con un contenido proteico de hasta el 15% al aporte calórico que se le va a dar al paciente. La siguiente, por favor. Ahora sí, ya hablando del tratamiento etiológico, vamos a hablar de algunas de las causas que son rápidamente reversibles con un tratamiento médico. Y estas son de las causas más comunes que pueden ocurrir cuando llega un paciente a urgencias por coma. En primer lugar, y de las más comunes son las alteraciones electrolíticas. Vamos a tener muchos pacientes que llegan por alteraciones de la natremia o de la glucemia. También por estados convulsivos con el empleo de fármacos anticonvulsivantes. La siguiente, por favor. También vamos a tener pacientes que llegan por una toxicidad por sustancias depresoras del sistema nervioso con antídotos disponibles. Vamos a tener las benzodiazepinas. Podemos utilizar como antídoto el flumazenil, 10 microgramos sobre kilogramo, que se puede repetir hasta un máximo de 3 miligramos en 1 hora, o seguido de una perfusión continua, que va a ser 5 microgramos sobre kilogramo por minuto. Y por sustancias mórficas, y el antídoto va a ser la naloxona, que va a ser de 0.1 a 1 miligramo por kilogramo, que se puede repetir o continuar con una perfusión continua de 0.01 miligramo por kilogramo por hora. También van a llegar pacientes por encefalopatía hipertensiva. Este va a requerir un manejo más cuidadoso. Se tiene que evitar descensos bruscos de la presión arterial y esto puede ocasionar fenómenos isquémicos cerebrales. La siguiente, por favor.
Aquí tengo los tratamientos específicos y las causas, para tratar las causas de reversibilidad inmediata. Estas son las causas como un poco más comunes y los tratamientos que se pueden usar. Tenemos la hipoglucemia sospechosa o constatada. Lo que se va a usar es una glucosa al 50% por vía intravenosa. Si el motivo de ingreso es por alcoholismo, se va a usar tiamida con B1, 100 miligramos vía intravenosa. Si hay una intoxicación por benzodiazepinas, como ya lo mencionamos, va a ser el flumazenilo, 0.5 miligramos vía intravenosa. Si hay intoxicaciones graves por antidepresivos tricíclicos, estos son generalmente se van a encontrar en pacientes psiquiátricos con intentos de suicidios. Se va a usar de tratamiento de elección la fisostigimina, 5 mililitros sobre 2 miligramos. Se va a administrar lentamente, va a ser una ámpula cada 30 a 60 minutos. Y si vienen por intoxicaciones por opiáceos, que va a ser la naloxona, 1 mililitro sobre 0.4 miligramos. Va a ser de 1 a 5 ámpulas intravenosa cada entre 2 y 5 minutos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a lo que son las complicaciones. Tenemos las complicaciones, van a ser principalmente por la postración prolongada. En las cardiovasculares tenemos que la circulación sanguínea se vuelve lenta y aumenta el riesgo de tromboflebitis, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. En el caso del respiratorio tenemos una ventilación mecánica prolongada, tiene alteraciones principalmente en la ventilación normal, así como también retención de secreciones que aumentan el riesgo de infecciones, neumonías y tromboembolismo pulmonar. En la siguiente, pues tendremos también alteraciones del músculo esquelético, como es la pérdida de masa muscular. En este caso, atrofia y pérdida de resistencia, contracturas, rigidez articular, deterioro funcional importante, principalmente en lo que son las articulaciones, pérdida de control de los esfínteres, pérdida de masa ósea, que genera una aceleración de la osteoporosis y riesgo mayor a fracturas, así como también flacidez y espasticidad. En el caso de la urogenital, tenemos eritemas, infecciones y formación de cálculos renales. En piel vamos a tener lo que son escaras por presión o úlceras por presión. Esto ocurre cuando al paciente no se le cambia de manera constante de posición, lo que genera estas úlceras y por ende alteraciones de la piel. Otras alteraciones que se pueden dar es el deterioro cognitivo, disfunciones motoras y, en todo caso, aumento del costo hospitalario por prolongaciones de estancia. Esto va a depender mucho, pues, de la alteración que tenga el paciente. Y, finalmente, una recuperación progresiva que, desgraciadamente, a veces no llega a una recuperación completa y, en los peores casos, estado vegetativo o muerte. Ahora bien, en el pronóstico tenemos la parte favorable y la parte no favorable. En los resultados favorables se da en pacientes jóvenes si el coma fue de origen traumático, si fue de corta duración y va a depender mucho del grado de afectación encefálica. En cuanto a resultados desfavorables, se deben
principalmente a una lesión cerebral severa, si el origen no es traumático, si hay paro cardiorrespiratorio y si el estado de coma no progresa a un estado vegetativo. Para este último, tenemos que tener en cuenta 3 puntos. Uno de ellos es que en pacientes con estados mínimamente conscientes o en estados vegetativos, la atención constante no favorece la supervivencia a más de 10 años. ¿Qué quiere decir? Que no por atenderlo es, continuamente el paciente va a tener una mejor sobrevida. El segundo punto tiene que ver con la mejoría de las funciones neurológicas, en este caso en pacientes en estado vegetativo. Esto no significa que exista una recuperación completa. Y el punto 3 es la mayoría progresa a un estado mínimamente consciente y permanece debilitado gravemente. Entonces, como vemos, el vegetativo no quiere decir que el paciente progrese o mejore completamente, simplemente va a ser algo parcial. En cuanto al aspecto médico legal, si tenemos a un paciente en coma o en estado vegetativo persistente, ¿quién va a decidir? Los primeros que deciden son los familiares, que a veces, pues a veces se resisten a dejar ir a su familiar por la esperanza, con la esperanza de que exista un tratamiento, un medicamento o una nueva práctica que lo regrese a un estado de normalidad. Aquí los familiares son principalmente de primera línea, en este caso, padre, madre, hermanos, esposa e hijos. Y en casos muy especiales, pues pacientes de segunda línea, que en este caso serían eh, abuelos, tíos o primos. Si existe algún problema, se puede recurrir a jueces o comités éticos para que determinen de manera legal qué va a ocurrir con el paciente. Y siempre tiene que haber eh, una opinión médica al respecto del paciente, en este caso de médicos especialistas, principalmente neurólogos, que determinarán si existen complicaciones médicas, que la mayor parte de las veces son respiratorias, si hay pérdida de funciones cerebrales y si el diagnóstico, determinar si el diagnóstico es del más certero. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, de acuerdo al Consejo de Asuntos Científicos y Consejos de Asuntos Éticos y Judiciales de 1980, hay que considerar varios aspectos. El primero de ellos es el deseo del paciente cuando está consciente. En este caso, se tiene que conocer de forma clara las decisiones del paciente en caso de estar en coma o en estado vegetativo. Estas tienen que ser claras y tienen que ser explícitas. Puede haber duda en caso de que el paciente se encontrara joven y sano y haya dicho alguna opinión acerca de lo que se tiene que hacer cuando él se encuentre en estas situaciones. En todo caso, la Administración de Justicia determinará los métodos que facilitan la muerte, en este caso, si son apropiados o rechazados para este paciente. La Corte Suprema de Nueva York dice que mantener la vida de forma artificial no debería de ser llevado a cabo si el paciente no lo ha solicitado o expresado clara y explícitamente. En caso de no hacerlo, no se puede decidir sobre el paciente. El siguiente punto que debemos de tomar en cuenta es en todo caso el diagnóstico de coma prolongado o estado vegetativo persistente. En este caso, que el diagnóstico sea definitivo y lo más claro posible. Puede ser confuso o mal diagnosticado, por ejemplo, si el médico no encuentra forma de comunicarse con el paciente y lo confunda con estados de coma o estado vegetativo. Desde el punto de vista legal, debe de contrastarse los diagnósticos con
una segunda o una tercera opinión de médicos especialistas para determinar de manera clara cuál es el diagnóstico definitivo. El tercer punto que debemos de tomar en cuenta es la discrepancia entre diferentes diagnósticos. Esto entre médicos y especialistas consultados, los cuales deben de reunirse para determinar cuál es el diagnóstico de verdad o certero del paciente para saber cuál es su seguimiento. Y en el caso, por ejemplo, de que haya disputas entre miembros de la familia, se puede consultar comités éticos para ayudar a la familia a tomar la decisión, siempre con la ayuda de médicos y especialistas en la especialidad de neurología. Bueno, ahora pasamos con los criterios clínicos de la muerte encefálica para la donación de órganos. La siguiente. Ok, bueno, vamos a empezar con la detección del potencial donante. Esta detección se lleva a cabo o es llevada a cabo por el coordinador hospitalario de donación, que se abrevia como CHD. Esta detección se lleva a cabo en las unidades de terapia intensiva o en el servicio de urgencias de los hospitales. Es importante mencionar que el fallecimiento se determina con criterios circulatorios y neurológicos. Los circulatorios es que, bueno, el paciente haya sufrido un paro cardíaco, y en cuanto a los criterios neurológicos es que, bueno, presente muerte encefálica. También es importante mencionar que los fallecimientos que se den en un hospital autorizado son considerados candidatos para llevar a cabo la donación de órganos. La siguiente. Los pacientes neurocríticos con una puntuación de escala de Glasgow de 7 o de menos, pues son potencialmente, o bueno, se consideran como posibles donantes. También cabe recalcar que los pacientes que presentan lesiones neurológicas graves generalmente son intubados. Entonces, los pacientes que son intubados y que tienen lesiones neurológicas, este tipo de características pues facilita la detección de este tipo de pacientes o de pacientes que puedan donar. Facilita esta detección pues al CHD. También quiero mencionar que el CHD inicia el proceso de certificación de la muerte encefálica y también lleva a cabo la evaluación del potencial donante. La siguiente. Bueno, como ya había mencionado, la muerte encefálica es un criterio que nos estaría hablando, pues que el paciente ha fallecido y que, por lo tanto, si es candidato para donar órganos, pues se llevaría a cabo esto. Entonces, bueno, la muerte encefálica se define como una pérdida irreversible por causa conocida de las funciones de las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de hemisferios cerebrales como del tronco encefálico. Generalmente los diagnósticos más comunes que evolucionan a una muerte encefálica es un traumatismo cráneoencefálico severo y un EBC hemorrágico. La siguiente. Bueno, en cuanto a ya propiamente los criterios clínicos para el diagnóstico de una muerte encefálica, bueno, la Academia Americana de Neurología publicó estos criterios clínicos para el diagnóstico de la muerte encefálica, que bueno, en primer lugar tenemos los prerequisitos, después el examen neurológico, la prueba de la apnea, el diagnóstico clínico en pediatría y por último la confirmación del diagnóstico con pruebas complementarias.
La siguiente. Ok, los prerequisitos en primera instancia, bueno, incluye lo que es la causa del coma. Debemos de establecer la causa que haya originado el estado de coma, que bueno, se determina con una historia clínica, exploración, estudios de neuroimagen y de laboratorio. En este punto debemos de excluir la presencia de fármacos depresores del sistema nervioso central. Debemos de realizar un examen toxicológico y calcular aclaramiento de fármacos. No debe de haber administración reciente de relajantes musculares y debemos excluir alteraciones electrolíticas graves, trastornos ácido-base o endocrinas. Otro de los prerequisitos es que, bueno, la persona tenga una temperatura corporal normal, es decir, un poquito arriba de los 36 grados centígrados, una tensión arterial sistólica normal, es decir, mayor o igual a 100 milímetros de mercurio, y el paciente se le debió de haber llevado a cabo el examen neurológico. La siguiente. Ok, pasando con el examen neurológico, este se realiza en pacientes en estado de coma de acuerdo a la escala de Glasgow, que bueno, el puntaje debe de ser de 3, y en aquellas personas que presenten ausencia de reflejos del tallo cerebral. Como ya lo hemos mencionado a lo largo de la presentación, bueno, dentro del examen neurológico vamos a realizar, vamos a llevar a cabo la exploración pupilar, en donde, bueno, la persona debe de, o bueno, no debe de presentar alguna respuesta a la luz en ambas pupilas, no debe de haber respuesta a la luz, y el tamaño debe de ser de 4 a 9 milímetros, que bueno, esto nos estaría hablando de que hay midriasis. También los movimientos oculares, debe de haber ausencia del reflejo oculocefálico y ausencia de desviación de los ojos a la irrigación del conducto auditivo con 50 mililitros de agua fría. En cuanto a la respuesta motora y sensitiva facial, la persona, o bueno, debe de presentar ausencia del reflejo corneal, del mandibular, también debe de haber ausencia de gesticulación, perdón, a la presión de la región supraorbitaria o a la articulación temporomandibular. En cuanto al reflejo faríngeo y traqueal, debe de haber ausencia de la respuesta nauseosa y del reflejo tusígeno. La siguiente. En cuanto a la prueba de la apnea, esta se realiza cuando hay ausencia del patrón respiratorio determinado por cambios en la concentración de CO2 e incremento de la presión del CO2. Bueno, para realizarla debemos corroborar que la persona tenga una temperatura mayor a 36 grados centígrados, que la tensión arterial sistólica sea mayor o igual a 100 milímetros de mercurio, que presente eubolemia, perdón,
es decir, la presión venosa central sea normal, que la presión de CO2 arterial sea normal, es decir, de 35 a 45 milímetros de mercurio, que la presión de CO2 arterial normal con opción de preoxigenación para obtener una presión de oxígeno mayor o igual a 200 milímetros de mercurio y que no haya evidencia previa de una retención de CO2. Bueno, si la persona cumple con estos parámetros, vamos a pasar a realizar esta prueba de la apnea, que bueno, consiste primero en ajustar los vasopresores para que la tensión arterial sistólica sea mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Se debe de preoxigenar por 10 minutos con oxígeno al 100% o con una presión de oxígeno mayor a 200 milímetros de mercurio. Posteriormente se reduce la frecuencia ventilatoria a 10 respiraciones por minuto o cuando ya presente eucapnia. Después se va a reducir la presión mayor al final de la expiración a 5 centímetros de agua. Y bueno, si la saturación de oxígeno por oximetría se mantiene más del 95%, se debe de realizar una gasometría. Después se debe desconectar al paciente del ventilador y se debe de mantener la oxigenación al 100%, a 6 litros por segundo dentro de la tráquea. Después se va a mirar estrechamente los movimientos respiratorios durante 8 a 10 minutos y se debe detener si la tensión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio o si hay arritmias. También debemos abordar si la saturación de oxígeno por oximetría indica una desaturación menor del 85% en más de 30 segundos y si no hay movimientos respiratorios debemos de repetir esa gasometría después de 8 a 10 minutos y si la presión de CO2 es mayor a 60 milímetros de mercurio, estaríamos hablando de 20 milímetros de mercurio por arriba de la basal. Esto nos estaría hablando que la prueba de la apnea es positiva y por lo tanto esta persona cumple con el criterio de muerte encefálica. En caso de que la prueba no sea concluyente, pero el paciente previamente estaba hemodinámicamente estable, se va a repetir la prueba de la apnea en unos 10 a 15 minutos después de que se haya preoxigenado adecuadamente. La siguiente. Y bueno, el diagnóstico clínico en pediatría, se hace en neonatos, que estaríamos hablando de 37 semanas de gestación a niños de término de 30 días de edad, y en lactantes y niños mayores de 30 días a 18 años. Aquí, son los mismos prerequisitos y exclusiones que en los adultos. La diferencia es que cambia el tiempo de observación y el intervalo entre las dos evaluaciones neurológicas. Es decir, que las dos evaluaciones con la prueba de la apnea van a estar separadas por un tiempo de observación y las evaluaciones se tienen que llevar a cabo por diferentes médicos, aunque la prueba de la apnea puede realizarla él mismo. Los periodos de observación van de 12 a 24 horas. 24 horas se realiza en neonatos, las 12 horas se realiza en lactantes y en niños. La primera evaluación neurológica se debe establecer si el paciente cumple con los criterios clínicos de muerte encefálica. La segunda evaluación debe de confirmar que el niño cumple con los criterios de la muerte encefálica. Por último, en caso de que el paciente haya recibido una reanimación cardiopulmonar u otro tipo de atención, la evaluación para el diagnóstico de muerte encefálica
se debe diferir por 24 a 48 horas. La siguiente. Por último, tenemos la confirmación del diagnóstico que se lleva a cabo con pruebas complementarias. Es importante mencionar que la Ley General de Salud en el artículo 344 establece que los signos clínicos de muerte encefálica se deben de corroborar con un electroencefalograma que, en el paciente que haya fallecido, debe de haber una ausencia total de actividad eléctrica y también se debe de corroborar con cualquier otro estudio que demuestre la ausencia permanente del flujo encefálico arterial. Y bueno, aquí les muestro una tabla en donde del lado izquierdo vemos el tipo de prueba, que bueno, nos muestran 3. La primera es la determinación del flujo sanguíneo cerebral, que bueno, se lleva a cabo con una angiografía cerebral convencional, donde su confiabilidad y precisión es alta. El ultrasonido Doppler transcraneal tiene una confiabilidad moderada, al igual que la angiografía por resonancia magnética y la angiografía por tomografía computada. También podemos determinar la perfusión cerebral con una tomografía por emisión de positrones y por una angiogamografía, que la confiabilidad de estos dos estudios es alta, y la neurofisiología, que se puede llevar a cabo con el electroencefalograma y los potenciales evocados somatosensoriales, en donde, vemos que la confiabilidad y precisión del electroencefalograma es moderada, mientras que del otro estudio es alta. La siguiente. Y bueno, eso sería todo.